Estimados investigadores de Iberoamérica, movimientos ambientalistas, estudiantes que se comprometen con los esfuerzos enfocados en la sostenibilidad. Hoy, en el marco de esta Convención Iberoamericana, vamos a debatir un tema que a nuestro modo de ver es interesante porque permite visualizar nuestro posicionamiento con respecto a nuestro compromiso y acciones enmarcadas en la educación ambiental para la sustentabilidad. Y esto es abordar la utilización de indicadores como estrategia, como herramienta para poder entonces reconocer nuestras capacidades, nuestras oportunidades, nuestras limitaciones y contradicciones en el desarrollo de los procesos educativos ambientales en Iberoamérica. De tal forma que desde la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación de Venezuela, saludamos a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, a la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México y PAFIC por darnos la oportunidad de participar en este importante evento que nos convoca no solo a debatir, a diagnosticar y a precisar conceptos y teorías, sino a establecer hermanamientos, a alianzas estratégicas para que podamos avanzar en la construcción de una sociedad sustentable, donde podamos nosotros garantizar a nuestra propia existencia un sistema ambiental sano, seguro y ecológicamente equilibrado. De tal forma que a partir de las condiciones pedagógicas, técnicas, de recursos y financiamiento que encontramos en los distintos espacios para desarrollar procesos educativos ambientales, debemos hacer un esfuerzo por la visualización de esas prácticas, de esas experiencias de éxito y sobre todo de los alcances que estamos teniendo en Iberoamérica frente a los desafíos de la educación ambiental para la sustentabilidad. De tal manera que podamos nosotros abordar entonces desde el escenario actual hacia un escenario posible. Y allí entonces preguntarnos si auténticamente las herramientas que nos brindan los indicadores de educación ambiental sirven para el fortalecimiento de ella misma como un proceso transformador y hacia la sostenibilidad de la vida. Entendemos que en el escenario en el que nos encontramos, el modelo de desarrollo ha venido sufriendo un quiebre indiscutible. Lo ecológico no es reflejo únicamente del debilitamiento de las condiciones del sistema ambiental o de los impactos que la acción humana genera con sus presiones sobre el equilibrio del sistema ambiental. El modelo social, el modelo político, el modelo ético que nosotros hemos venido desarrollando en las últimas décadas marca definitivamente una acción sobre el sistema ambiental y una participación corresponsable por parte de todos los actores sociales que conviene repensar, que conviene debatir y que sobre todo es necesario plantear herramientas para posicionarnos frente a esa actitud ante el sistema ambiental y sobre todo ante los desafíos que impone la Agenda 2030, que estamos en la década de la acción y aún nos sentimos un tanto alejados de esas metas, de esos objetivos y de esos indicadores que no reflejan la realidad del escenario que tenemos y hacia dónde queremos transitar. Por lo tanto, la educación ambiental debe concebirse entonces como un proceso flexible, dinámico, integrador, pero que cubre todos los espacios de la vida, espacios y momentos de la vida. Implica que este proceso educativo ambiental nos haga sensibles, nos haga comprometernos con acciones conscientes y responsables para poder generar un proceso de transformación frente a los impactos que generamos sobre el sistema ambiental que habitamos. Entonces, en ese esfuerzo por construir herramientas
que permitan identificar nuestras prácticas en el contexto de la educación para la sustentabilidad, que nos permita reconocer nuestra acción cotidiana, nuestra relación con el sistema natural. Y así entonces convocarnos para poder debatir sobre la idea de innovación o la idea de conservación. Dos escenarios que nos desafían permanentemente para preguntarnos qué estamos haciendo de manera diferente en la educación ambiental para la sustentabilidad. Conviene que sigamos impulsando procesos de innovación, que volteemos la mirada a nuestra génesis relacional con el sistema ambiental, que volteemos la mirada a las acciones de conservación que se han venido desarrollando en términos de recuperar, proteger nuestra diversidad biológica o nuestra sociodiversidad. ¿Qué hacemos diferente desde la perspectiva, desde los supuestos de la educación ambiental para la sustentabilidad? Estamos generando nuevos contenidos, nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevos materiales para mejorar la práctica educativa formal y no formal de la educación ambiental. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones, en los centros educativos? ¿Qué estamos generando como proceso educativo ambiental en los centros productivos? ¿Qué estamos promoviendo como educación ambiental en las comunidades organizadas? ¿Cuál es la participación de los actores clave del proceso educativo ambiental en términos de innovar los procesos educativos, en términos de innovar los recursos de investigación para detectar tempranamente las contradicciones de ese modelo de desarrollo, para develar los problemas ambientales que priorizándose pueden abordarse a través de acciones de sensibilización, concienciación y formación, generando la transformación necesaria? Y así entonces, en este proceso de innovar, conservar, en este proceso de preguntarnos qué estamos haciendo, qué venimos implementando y qué es necesario adecuar en términos de los objetivos de la educación ambiental con énfasis en la sustentabilidad, conviene entonces también debatir sobre la competitividad y la complementariedad. Dos ideas que en este siglo, que en el albor de esta nueva sociedad globalizada, integrada, permite entonces plantearnos un interrogante, interpelarnos sobre nuestras propias ideas, sobre nuestra propia práctica. Y entonces así señalar cómo es que estamos construyendo nuestro futuro común. ¿Qué tipo de sociedad queremos habitar? ¿Qué tipo de sistema ambiental estamos conservando, estamos protegiendo? ¿Qué tipo de sistema ambiental o qué acciones ambientales son realmente sustentables en el marco del modelo de desarrollo? ¿Cuáles conceptos, cuáles ideas, cuáles estrategias desde la educación se están promoviendo para alcanzar la tan anhelada sostenibilidad o sustentabilidad que está contenida no solo en la Agenda 2030, sino es un debate permanente de foros, escenarios, de comunidades organizadas, centros comprometidos con este campo del conocimiento? Así entonces, conviene reflexionar también dentro de la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la idea de una educación ambiental para la sostenibilidad desde el contexto, desde el enfoque cultural territorial. Una educación ambiental que determinada por indicadores de alcance, que determinada por indicadores de sensibilización, de concienciación y de formación, permita entonces ser un reflejo de nuestros valores, de nuestros principios y sobre todo de nuestras prácticas de interacción con la dinámica del sistema ambiental. Así entonces, dentro de la Agenda 2030, hacemos un esfuerzo por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y decimos nosotros que esta sea una educación ambiental inclusiva, equitativa y de calidad que se atreva a promover oportunidades de aprendizaje, que reconozca nuestra esencia como ser, que reconozca la necesaria
instrumentación de nuevas estrategias para nuestro convivir en el mundo, para nuestra relación con el mundo y sobre todo para asumir acciones de respeto con las distintas dinámicas y procesos y ciclos del sistema ambiental. Hemos venido discutiendo, mencionando la Agenda 2030. Realmente, hasta este momento en el que nos encontramos, desde este escenario, con las perspectivas políticas, educativas y socioambientales que se han venido adoptando en el mundo y sobre todo en nuestra región iberoamericana, podemos asomar nuevas acciones que nos aproximen a desarrollar procesos educativos ambientales inclusivos, equitativos y de calidad para todos, que promuevan oportunidades de aprendizaje, pero que también promuevan proyectos con la participación corresponsable de los actores propios del sistema educativo, que generen transformación en la práctica hacia la sustentabilidad. Es un desafío que aún está vigente, es un reto que aún las universidades, los centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil estamos enfrentando, estamos asumiendo participativamente, y que pareciera que es desalentador el escenario, pero los indicadores de educación ambiental, entre otras utilidades, permitirán recoger, sistematizar y socializar los alcances de experiencias exitosas que se conocen y otras no conocidas en los centros escolares, en los centros de investigación, en las comunidades organizadas. De tal forma que los indicadores de educación ambiental son, sin duda, herramientas trascendentales para poder, primero, reconocer el valor pedagógico, el valor ambiental, el valor social que tiene la educación para la transformación de nuestras prácticas en el marco de la agenda de la sustentabilidad. Segundo, repensar nuestra propia ontología, repensar nuestra dinámica, nuestra esencia de relaciones con el sistema ambiental. Así entonces, los indicadores de educación ambiental, desde nuestra perspectiva, se constituyen en una voz de esperanza. Pasan a ser ese clamor dentro de la desesperanza, pasan a ser esa iniciativa que es capaz de promover una educación ambiental equitativa, inclusiva y de calidad, que reconozca esfuerzos de investigación, que reconozca y sitúe la trascendencia del abordaje de los conceptos desde la pedagogía, de la complejidad, y que además pueda recrear saberes a través de proyectos estratégicos que involucren a los distintos actores de la sociedad. En ese sentido, asumir que desde la educación ambiental los indicadores mismos también son mucho más que acciones aisladas, son mucho más que herramientas para la medición, para la cuantificación, sino que la educación ambiental en sí misma sea un proceso que nos permita aprovechar la naturaleza para enseñarnos a nosotros mismos como sociedad qué estamos haciendo, cómo estamos contaminando nuestro suelo, nuestro aire y nuestros cuerpos de agua. Siendo voz de la esperanza, los indicadores de educación ambiental deben ser mucho más que una proyección catastrófica del futuro común, con el concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad que estamos albergando. Es importante que sea una voz de esperanza, pero que sea una voz de fuerza, una voz de movilización, una voz de transformación profunda de las prácticas pedagógicas vinculadas con la educación ambiental para la sustentabilidad. Que sea una voz para la implementación de nuevas metodologías, para el acercamiento del conocimiento necesario para comprender nuestra dinámica, nuestra relación con el sistema ambiental, y que sea sobre todo una voz
para generar orientaciones claras hacia el sistema productivo, hacia las políticas de los países, de tal forma que entonces generemos una orientación general para vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente saludable. Para esto entonces la educación ambiental, a través de los indicadores que estamos trabajando, que estamos proponiendo, y a través de los objetivos de la educación ambiental, con sus principios claramente establecidos, sean la base para orientar los esfuerzos en Iberoamérica de tal forma que se desarrollen proyectos y actividades de educación ambiental que superen, que trasciendan aquella escasa identificación y sistematización de las capacidades locales, actores y alcances, siendo esto uno de los propósitos estratégicos de la formulación de indicadores de educación ambiental en nuestra realidad. En otros contextos ya se vienen implementando los indicadores de educación ambiental. En nuestra realidad iberoamericana creemos profundamente que se hace necesario trabajar la construcción colaborativa de indicadores de educación ambiental que recojan, sistematicen y socialicen nuestras propias capacidades locales, los actores que participan en el desarrollo de los procesos educativos ambientales, de investigación ambiental y acciones de transformación enfocados en la sustentabilidad ambiental, de tal manera que estos indicadores con los participantes, con los actores naturales del proceso, con la participación e integración de conceptos, ideas, estrategias, acciones en un marco contextual, podamos entonces referir los alcances de la educación ambiental con todas las particularidades que nos convocan en nuestra región. De tal manera que entonces en esta sistematización de una experiencia que hemos venido impulsando desde Rexati a través de una convocatoria iberoamericana para plantear indicadores colaborativos de educación ambiental, proponernos entonces establecer el uso de estos indicadores como una herramienta para fortalecer la educación ambiental y contribuir con la sustentabilidad. En esa idea de entonces establecer el uso pertinente de estos sistemas de indicadores, podemos entonces abordarlo desde la perspectiva de la investigación etnográfica. Se hizo un recorrido metodológico desde la vivencia de los actores, desde la identificación de las capacidades de estos actores para el desarrollo de procesos educativos ambientales. Por esto entonces integramos en el abordaje a 5 informantes clave, estudiantes de distintos niveles educativos, educación media, educación universitaria, profesores y actores claves del proceso productivo, para entonces irnos aproximando al reconocimiento de la utilización de estas herramientas que permitan detectar cuáles son nuestras capacidades locales para el desarrollo de los procesos educativos ambientales con énfasis en la sustentabilidad. Por ello se generaron entonces, a través de la observación participante, registros de campos y se aplicaron entrevistas en profundidad para conocer desde la perspectiva de los actores involucrados en la pedagogía ambiental, en la investigación ambiental y en las acciones transformadoras de la educación ambiental, de tal manera que esa base sólida pueda servir entonces para la construcción y utilización colaborativa de indicios que reflejen nuestros alcances, nuestras prácticas, nuestros procesos educativos ambientales. Y a través de que vamos entonces a establecer el uso de los indicadores de educación ambiental en nuestra región. ¿Cómo contextualizamos? ¿Desde qué marco de referencia nosotros proponemos la utilización de indicadores? Como mecanismos de medición, como mecanismos de estandarización de procesos de educación ambiental o como la revalorización de nuestras propias experiencias, de nuestro pensar propio,
de nuestras características que abordamos en los diferentes proyectos educativos ambientales. Creo que la opción necesaria, congruente, que debe reflejar a través de esos indicadores, es lo segundo que estamos planteando. No se trata de utilizar indicadores para compararnos con otras realidades, con otros contextos en los cuales podemos compartir algunas referencias teóricas, algunas referencias técnicas y metodológicas, pero nuestra esencia, nuestra cultura, nuestros usos y costumbres definitivamente constituyen un marco de referencia para el desarrollo, abordaje, implementación, evaluación, sistematización y socialización de las acciones de educación ambiental, que reflejan nuestra propia identidad con respecto a la dinámica, a los ciclos y procesos del sistema ambiental. Entre las claves que nosotros proponemos para comprender la utilización de los indicadores de educación ambiental con énfasis en la sustentabilidad, entonces conviene establecer en esos indicadores acciones de sensibilización, formación y acción transformadora. ¿Pero qué tipo de sensibilización? ¿A través de cuáles mecanismos? ¿Qué tipo de formación? ¿Cuáles acciones transformadoras se requiere? Aquellas que reflejen nuestra propia dinámica, aquello que refleje nuestros propios procesos, sin necesidad de medirnos frente a países con condiciones favorables, a instituciones con equipamientos, recursos, dotación que nos coloca distante en una medición de calidad de abordaje de los procesos educativos ambientales. Así entonces, dentro de las acciones de sensibilización, formación y acción transformadora, es estratégico que nosotros implementemos en estos indicadores de educación ambiental procesos para que aprendamos a hacer. Y allí entra entonces en debate nuestra concepción del ser, nuestra ontología, a convivir en sociedad y habitar en el mundo, desde la complejidad ambiental, desde la pedagogía para la complejidad ambiental, asumir estos tres indicios clave: aprender a hacer, aprender a convivir en sociedad y habitar el mundo. En esta dinámica, bajo esta clave, es entonces estratégico además que se promueva el conocimiento, que se desarrolle la habilidad para el diagnóstico socioambiental local con la participación de los habitantes de ese entorno, de manera que la sensibilidad que se desarrolle sea ante la realidad socioambiental local, sea teniendo como espacio de aprendizaje nuestro propio sistema ambiental en el cual convivimos en el mundo, sistema ambiental que compartimos con otros seres vivos. Entonces allí, en esta clave, es importante que los actores de la educación ambiental sean reconocidos como un motor estratégico para el proceso de transformación ecológica y social, de tal manera que estos actores formen parte activa de la generación de nuevas estrategias, de nuevos contenidos y de nuevas acciones para la transformación. Acá, en esta clave, es importante que los indicadores de educación ambiental sean una herramienta fundamental para desarrollar capacidades locales para la autogestión ambiental. Ya no es una oportunidad solo quedarnos reducidamente con el desarrollo de diagnósticos socioambientales locales. Es importante que a través de un sistema colaborativo de indicadores nosotros podamos promover el desarrollo de capacidades locales con la participación de nuestras comunidades en la oportunidad de construir acciones de autogestión ambiental, de buenas prácticas de gestión ambiental ante las contradicciones del modelo de desarrollo,
ante las orientaciones de ordenamiento y planificación territorial, ante los usos y costumbres que se establecen en el territorio frente a la dinámica socioambiental. La segunda clave que proponemos nosotros desde la utilización de los indicadores como una herramienta para la dinamización de la educación ambiental en Iberoamérica, haciendo énfasis en la sustentabilidad, es develar las contradicciones y los desafíos para ejecutar y compartir las actividades. No es un secreto para quienes hemos venido transitando en el escenario de la educación ambiental en Iberoamérica, que son aislados los esfuerzos, poco reconocidos, que la literatura que se genera en Iberoamérica, que las experiencias comunitarias y de centros educativos no se socializa, que las experiencias exitosas en la incorporación pedagógica de la dimensión ambiental en la acción educativa se reduce solo a la integración de ciertos contenidos en determinadas áreas. También esta clave nos lleva a reflexionar sobre la necesaria integración definitiva de políticas y estrategias de educación ambiental en nuestros países, así como reconocemos que en nuestras naciones la legislación ambiental es una de las más avanzadas del mundo. También es importante destacar que en nuestros países se ha hecho un esfuerzo por formular y actualizar en la mayoría de ellos la política y estrategia de educación ambiental, pero que no termina de integrarse en los proyectos educativos, en los proyectos estratégicos de centro y mucho menos en los proyectos comunitarios. Esta integración creemos que desde los indicadores de educación ambiental puede contribuir definitivamente en la ejecución y en la socialización de actividades de éxito con experiencias de autogestión ambiental, con capacidades locales para generar esa transformación necesaria. Ahora bien, esta clave, donde develamos las contradicciones y los desafíos, nos lleva a centrar actividades que no hagan reducido énfasis en la acumulación de conocimientos con escasa pertinencia local. Si nosotros inicialmente planteamos que el espacio natural, que el sistema ambiental es el gran aula para el desarrollo de los procesos educativos ambientales, es el gran espacio natural para la implementación de alternativas sustentables, entonces también los contenidos, también los conocimientos deben generarse con esa pertinencia local, por lo que los indicadores como herramientas de educación ambiental deben permitir el reflejo de estos conocimientos, de estas alternativas, de estas ideas que hacen énfasis en la sustentabilidad. En esta clave también es esencial que logremos visibilizar las buenas prácticas, los proyectos transformadores desde el paradigma de la sustentabilidad ambiental y plantear la develación de la utilización y la creación de escasos medios y herramientas para socializar experiencias exitosas en el campo de la educación ambiental. Es una de las grandes debilidades. Los indicadores como herramienta deben contribuir a visibilizar lo que estamos haciendo en las últimas décadas en la educación ambiental. Los nuevos espacios, las nuevas estrategias que hemos venido ganando en este campo importante que contribuye definitivamente con la sustentabilidad. La tercera clave que nosotros proponemos para comprender la utilización de indicadores de educación ambiental en Iberoamérica tiene que ver con justamente la reivindicación del pensar propio. ¿Qué tipo, qué estrategia, qué contenido de educación ambiental deben reflejar nuestros indicadores?
deben reflejar nuestra esencia como ser, deben reflejar nuestra convivencia en sociedad, en el mundo, deben reflejar nuestra actitud, nuestro compromiso con el sistema ambiental que habitamos. Para ello, profundizar en la generación de capacidades locales e identitarias. Ese pensar propio que recoja la cosmovisión, que recoja los valores, que recoja la identidad de los habitantes de determinada localidad, de tal forma que los procesos educativos ambientales se enmarquen en esa dinámica socioambiental, en esa comprensión cultural de lo ambiental. Siendo así, entonces los indicadores de educación ambiental deben permitir la implementación o deben favorecer la transición ecológica a gran escala en Iberoamérica, de tal manera que podamos volver la mirada, podamos colocar nuevamente en el escenario socioambiental nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, qué hacemos de los recursos naturales. Así también en términos de esa capacidad local e identitaria, el pensamiento propio debe recoger nuestras ideas, nuestra definición de la concepción de ambiente. Debe recoger nuestra dinámica de participación a través de las distintas actividades cotidianas. Debe recoger nuestras necesidades de aprovechamiento sustentable de los recursos que la propia naturaleza nos brinda para nuestra supervivencia. Entonces, en esta tercera clave, es importante que los indicadores como herramienta contribuyan a reformular enfoques, a incidir en el diseño de nuevas metodologías, a plantear otras estrategias desde ese pensar propio que recojan nuestra esencia cultural y que reflejen el diagnóstico de la situación socioambiental del contexto que habitamos. Y que además identifique con claridad los actores del proceso, quiénes son los destinatarios de esos enfoques, de esas metodologías y de esas estrategias, con una clara diferenciación entre niveles, procesos y ámbitos de acción, de tal manera que las temáticas que se definan en la clave 1 y en la clave 2 correspondan congruentemente con nuestra identidad y nuestro pensar propio. Así entonces, desde los indicadores pueda recogerse lo que se ha venido haciendo en términos de modelar, simular, recrear los problemas socioambientales locales, diagnosticar, precisar qué se está haciendo en educación ambiental para la sustentabilidad frente a los desafíos ambientales locales y globales. Y hoy por hoy es importante visualizar, colocar en el escenario de la educación ambiental en Iberoamérica a través de los indicadores que se está generando en términos de nuevas aplicaciones que contribuyen a diagnosticar, a controlar, a proteger el sistema ambiental. ¿Cómo contribuye la tecnología a apalancar procesos educativos ambientales, procesos de investigación y proyectos transformadores? Ahora bien, en este contexto es importante que los indicadores también permitan reflejar nuestra situación con base en la complementariedad. ¿A qué apostamos? ¿A la competitividad o la complementariedad? Conocemos por experiencia propia y sentida, sobre todo en Iberoamérica, sobre todo en el entorno rural donde se desarrollan hermosas y valiosas experiencias de educación ambiental, lo necesario que es complementarnos en contenido, en estrategia, en recursos, en logística para el desarrollo de las actividades y proyectos en el área de educación ambiental. Por lo tanto, los indicadores como herramienta deben
apoyar definitivamente el hermanamiento como reflejo de las acciones articuladas, de las sinergias necesarias. Por lo tanto, en esta clave, es importante generar un marco de actuación comprometido ambiental y socialmente, que sea coherente, consistente, con ese pensar propio, con ese diagnóstico socioambiental, con esa posibilidad transformadora con alternativas clave que respondan a nuestras necesidades y expectativas, de manera que se cuente con recursos suficientes también para impulsar el desarrollo de acciones novedosas en este sentido. En esta clave es importante también que los indicadores de educación ambiental contribuyan a la promoción de conformación de redes y grupos de trabajo, al desarrollo de encuentros. Nos estamos encontrando, estamos compartiendo experiencias, estamos socializando nuevas estrategias, estamos aplicando nuevos conocimientos, estamos coordinando acciones entre centros, entre comunidades, entre empresas de una misma área del sector productivo. Estamos promoviendo la colaboración entre comunidades, grupos de interés, actores sociales organizados en términos de la agenda de la sustentabilidad. Son preguntas y cuestiones que los indicadores deben utilizarse para reflejar esta dinámica y poder, sobre todo, contribuir a la generación de recomendaciones, de orientaciones, de políticas y estrategias para subsanar el aislamiento, para subsanar el olvido, el escaso apoyo, estímulo y financiamiento para el desarrollo de las actividades de educación ambiental. En esta clave de complementariedad y hermanamiento, los indicadores deben entonces apostar a visualizar la participación directa de la ciudadanía en campañas y proyectos para la implementación de alternativas sustentables en función del diagnóstico de la realidad socioambiental y sobre todo que permitan los indicadores determinar las capacidades locales de respuesta ante las diferentes situaciones socioambientales, ante los posibles proyectos que son susceptibles de generar impacto en el entorno. Y por último, la clave 5, referida a develar el avance, el estancamiento y las dificultades con respecto a los procesos formativos, productivos y de gestión ambiental que a través de las distintas dinámicas y procesos que se abordan en los indicadores puedan referir la situación actual de la educación ambiental en Iberoamérica. Por lo que aquí, en esta clave, los indicadores deben servir entonces de soporte para la elaboración y ejecución de documentos estratégicos autonómicos sobre la base de los supuestos de la educación ambiental sustentable. Estos indicadores deben ser generados sobre los supuestos de la educación ambiental sustentable con una orientación definitivamente colaborativa, con una orientación enfocada hacia la complementariedad y que haga valer el sentido de la identidad cultural, que ponga en boga el pensamiento propio, los usos y costumbres de la localidad, de tal forma que reflejemos en esencia lo que genuina, auténtica, creativa e innovadoramente estamos haciendo en educación ambiental en la región. Y en esta clave, entonces, además de la generación de los indicadores, podamos entonces construir también colaborativamente un esfuerzo sistemático para observar la dinámica, el movimiento, el impacto, el alcance de estos indicadores de educación ambiental y que se utilicen para reflejar nuestras experiencias de éxito, para que se también empleen estos indicadores como una herramienta
de alerta temprana para el fortalecimiento de capacidades locales en aquellos entornos donde la educación ambiental se desarrolla con ciertas limitaciones y debilidades y contradicciones, de tal forma que allí se pueda implementar recomendaciones o alternativas para fortalecer los procesos educativos de investigación y de acción transformadora. Entonces, en síntesis, es importante que reflexionemos sobre el futuro que debe ocupar un lugar central en los procesos de educación ambiental sustentable. Sin duda, y que los indicadores van a permitir reflejar ese futuro, pero también construir en el imaginario colectivo la idea de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quiénes lo estamos haciendo y con qué recursos contamos para hacerlo desde la perspectiva de la sustentabilidad. Entonces, bien, la construcción participativa de escenarios alternativos es un elemento importante a abordar en los indicadores como una herramienta para el reflejo de la dinámica ambiental local, con una indiscutible visión de futuro compartido, con la generación de nuevas utopías, con nuevas expectativas, con la develación de necesidades insatisfechas por los mecanismos, las acciones de educación ambiental que hasta ahora hemos venido desarrollando en Iberoamérica con mucho esfuerzo, sostenido y poco apoyo de instituciones comprometidas con estos procesos, de forma que abrir el pensamiento hacia otras dimensiones, hacia otras situaciones, reconociendo características particulares que genera el pensar propio, podamos entonces plantear acciones positivas de acción comunitaria hacia la creación, hacia la consolidación de una nueva racionalidad ambiental desde la educación, desde la compleja dinámica social que aborda la educación ambiental para la sustentabilidad. Y así, entonces, podemos señalar que los indicadores de educación ambiental propician, sin duda alguna, la comprensión adecuada de las cuestiones socioambientales y del actual modelo de desarrollo, develando desde los indicios que determinan el alcance de los indicadores, las contradicciones, los vacíos, las limitaciones de nuestro modelo de desarrollo actual que se hace llamar civilizado. También la educación ambiental sustentable debe seguir haciendo un esfuerzo sostenido para promover el pensamiento crítico e innovador y que los indicadores reflejen el avance, el estancamiento frente a esta dimensión importante de los propósitos y principios de la educación ambiental sustentable, siendo ella capaz de cuestionar a través de los datos que nos aporten los indicadores, el cuestionamiento de los hábitos, de las estructuras vigentes, determinar en qué medida contribuyen a la generación de problemas las acciones que se implementan o afianzan el paradigma dominante. Así también, el observatorio como centro de hermanamiento y de sistematización debe apalancar el proceso de producción de recomendaciones a partir de los datos que generan los indicadores para poder incidir en las políticas, en la estrategia, para poder priorizar las buenas y novedosas prácticas de gestión ambiental, de educación ambiental, de investigación ambiental que se generan como orientación para relacionarnos con el sistema ambiental. Por otra parte, los indicadores de educación ambiental van a ayudarnos definitivamente a articular lo local con lo global, lo personal con lo colectivo, nuestra esencia con nuestra convivencia, como parte de una realidad integral e integradora,
de tal manera que a través de la utilización de los indicadores se constituya una herramienta que nos permita reconocer la existencia de los límites planetarios a lo que es necesario acoplarnos, ajustarnos, de tal manera que los indicadores también sean una herramienta para poder establecer la capacidad de carga, la capacidad de respuesta del sistema ambiental. Y definitivamente, ya para concluir, la participación ciudadana, el trabajo en redes, la construcción colectiva serán definitivamente elementos claves del hermanamiento para la formulación, la validación, la vigencia en términos del seguimiento, la adecuación, el replanteamiento de los indicadores de educación ambiental para la sustentabilidad. Esperemos que estas reflexiones permitan entonces contribuir a la movilización, al despertar de voluntades que se comprometan con la construcción de indicadores de educación ambiental, ya que sin duda estos se constituyen en una herramienta para fortalecer la educación ambiental y contribuir con la sustentabilidad en Iberoamérica. No sin antes agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por este espacio, que damos a sus enteras órdenes para compartir saberes, experiencias, inquietudes con respecto a los indicadores y su utilización para reflejar nuestro avance, estancamiento, oportunidades de desarrollo de la educación ambiental en el marco de la sustentabilidad. Muchas gracias a todos.